Ya. Amén. Amado Padre, estamos delante de su presencia en este santo sábado. Pedimos de lo alto perdón por nuestras faltas y pecados y la unción del Espíritu Santo. Unge a tu sierva María, Amén. pon en ella en sus labios el carbón encendido, que sean palabras tuyas, Padre, inspirada en cada momento. En los que hemos de escuchar, ayúdanos a ser vacías para que el aceite dorado pueda fluir, Señor, y depositarse en ella. Te pedimos y te rogamos, amado Jesús, que guíes este estudio de tu palabra y que su presencia, Señor, sean con los que han de escucharlo, Amén. sea en este momento del estudio o después de la grabación. Amén. Que su mano se extienda y pueda ser de bendición a muchas almas. Así sea. Te lo pedimos no habiendo méritos aquí, sino, Señor, escudándonos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos, amado Jesús, que extienda tu mano para con nuestra familia representada y nuestros hijos. Te lo pedimos, te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bienvenidas. He estado Sí. trabajando con los videos de las dos tablas de Habacuc. Estoy apurándome a ver si quedan todos traducidos, porque como ustedes bien ven, el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces, pues es mi deseo que, que queden traducidos completamente. Este, bueno, entonces, pues, este, también alguien mandó gran parte de las notas de las tablas de Habacuc, porque como ese es un mensaje desde el 2012, pues no se sabían dónde estaban las notas. Un hermano las envió y se tradujeron 38 de los videos de las tablas de Habacuc. Y pues ya están traducidas al español, las he compartido. No sé si Markelis tiene acceso a ellas. Yo las he puesto en el grupo de ayudarnos y animarnos, pero creo que Markelis no está ahí, ¿verdad? No, Bueno, quedamos pendientes de mandárselas, ¿vale? Porque están muy importantes para que las estudies, ¿ok?
Amén. Sí, sí. Y vamos a estudiar aquí estas que me gustan, las dos tablas de Habacuc número 25. Mm, Y tiene un subtítulo ahí o un título que se llama La caída de Belsasar. mm, Y dice cuarta parte, el memorial de Daniel, Nimrod. mm, mm, Y tiene una cita acá en el libro de Patriarcas y Profetas, que está en la página 118 a la 123. Pero pues aquí hay solamente dos párrafos y no sé si más adelante cite los otros dos, pero estos dos párrafos dicen, los planes de los constructores de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento a sus, a su, a su orgullo se convirtió en el monumento a su necedad. Sin embargo, los hombres siguieron siempre el mismo camino, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás intentó implementar en el cielo, el mismo que gobernó a Caín al presentar su ofrenda. ¿Cuál sería ese principio que gobernó a Caín cuando presentó su ofrenda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería ese principio? ¿Cuál fue el principio que gobernó a Abel cuando presentó la ofrenda de Abel? El principio de Dios, el principio de la palabra, de la ordenanza, ¿Y cuál sería el principio de Caín? de rebeldía, El principio de hacer, poner su palabra por encima de la de palabra la de de Dios. Dios. Porque Dios dijo que le llevaran una oveja, pero él dijo que le iba a llevar de lo mejor de los frutos de sus cultivos. Eso era lo que él quería hacer, no lo que Dios pidió. Exacto. Este, En nuestra época hay constructores de torres. Todo el que quiera hacer la voluntad de ellos por encima de la voluntad de Dios en nuestros días son los constructores de torres de Babel. Los infieles construyen sus teorías a partir de supuestas deducciones científicas y rechazan la palabra revelada de Dios. Presumen de juzgar al gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Entonces, porque no se ejecuta con puntualidad la sentencia contra una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Y esa cita, como les dije, es de Patriarcas y Profetas 118, 123. Y quiero detenerme aquí a meditar un poco en esta parte de los constructores de la Torre de Babel, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha impresionado mucho que la ciencia superior, las que nos dirige a nosotros, es la ciencia más antigua. Cuando el Señor dio a conocer la ciencia que nos dirige a nosotros. Desde el principio. ¿Cuándo fue ese principio, hermana? Dígamelo más específicamente. Es bien lo que dijo, pero quiero que me lo diga más específicamente. En Génesis se En- habla del principio de aquí de la humanidad, pero también habla de la eternidad, porque el Señor no tiene ni principio ni fin. Entonces,
No sé cuál sería con exactitud la respuesta. ¿Cuál fue la luz que se dio a conocer al principio? ¿Qué es la luz, la ciencia que nos guía a nosotros? La luz del conocimiento. ¿Y en dónde está? ¿En qué parte de la Génesis, Biblia? Está Génesis, en Corintios, está en el libro de Génesis. Corintios, bien explicado. Está en Corintios, aclara cuál fue la luz, pero esa luz Dios la reveló, como estaba diciendo la hermana Fulvia en el principio. 1:3. Y está en Génesis y es la luz a la que se está refiriendo la hermana Natalia también, todas están diciendo, pero yo lo quiero decir más específicamente. Esa luz más antigua y milenaria que es la ciencia que nos dirige a nosotros y que nos llevará hasta el cielo, es la que nos abre las puertas para la ciudad celestial de par en par. Es la que se dio en Génesis 1:3 y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y esa luz que dio Dios el primer día, cuando empezó su creación, todavía nosotros no existíamos. Esa luz que Dios dio el primer día, la palabra de Dios nos aclara cuál fue esa luz. Hermana Natalia, ya que usted la mencionó, ¿podría leerla? Ah, Primera búscame de aquí. Corintios 4:6, creo que es. Ya, el hermano Toño se la va a leer. Muy bien. No, es segunda de Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces esa fue la luz que hizo Dios el primer día, el conocimiento de la gloria de Dios, el conocer a Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Y ese conocimiento lo dio el primer día. Esa fue la luz que Dios dio el primer día. Esa fue la que hizo para nosotros el primer día, el plan de salvación, que el Señor Jesús iba a venir al mundo para darnos a conocer la gloria de Dios, el conocimiento del Padre en el Señor Jesucristo. Y decimos que es esa luz porque el primer día no fue el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque el sol, la luna y las estrellas, dice el verso 14 del Génesis, que fueron hechas el día cuarto. Amén. Cuarto. Amén. Entonces esa es la luz, la ciencia de la salvación más antigua que el hombre, porque ¿cuándo fue hecho el hombre? ¿En qué día fue hecho el hombre? En el sexto. En el sexto día. Y la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo fue dada, fue hecha cuando el plan de salvación, el primer día. Ajá. Entonces esa es la ciencia más antigua, la ciencia más antigua, la ciencia de la salvación, del plan de salvación. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Markelis, ¿tú lo habías visto de esa manera? No, ¿Pero lo entiendes? ¿Estás cogiendo la lógica? sí, Amén. Perfecto. Entonces ese es el conocimiento, el plan de salvación que que el Señor se iba a revelar en Jesús cuando anduviera por esta tierra, fue hecho desde el primer día para los que la íbamos a aceptar para que nos salváramos. Pero sin embargo hay otra ciencia que es bien antigua, pero no tan antigua como la nuestra, ni tan poderosa como la nuestra. Es otra ciencia bien antigua y también maneja muchísimo poder,
cual Él no hay en la tierra, que si nosotros lucháramos aquí sin el Señor, sin su palabra, sin la ciencia que se hizo el primer día, que la podemos ver en donde, en su palabra, en la palabra de Dios, en vano sería la lucha. Estamos llamados Amén. a triunfar porque es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado. Es esa ciencia antigua del primer día la que lucha a nuestro lado. Pero esa Amén. otra ciencia también es antigua, no tan antigua como la nuestra, y tiene poder, no tanto poder como el nuestro, pero tiene poder. Esa que se implantó en las llanuras de Sinar. Muy bien, muy bien. Es la que se implantó en la llanura de Sinar. Vamos a leerlo allá en Génesis. Está también en el Génesis. Creo que está. ¿Dónde está? Está en Génesis. Después del diluvio. 11. En Génesis 11. Génesis 11. Y dice, tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, ¿de dónde es de oriente? Allá donde el arca de Noé. De la, allá por los montes de Ararat, por Por allá. los montes de Ararat, por el oriente, donde se había sentado después del diluvio el arca de Noé, y ellos hicieron del arca su casa, salían y trabajaban y regresaban a la casa que era el arca a dormir. Entonces, después de eso, dice que cuando partieron de oriente, ¿quién partió de oriente? Ahorita vamos a ver quién. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Los hijos de Noé fueron a reconocer la tierra. ¿Cómo, hermana? Dice, y Dios, aconteció que cuando partieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra, el betún en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, los esparció desde allí, desde el Sinar, donde estaban haciendo la ciudad y la torre de Babel. ¿Los esparció por dónde? Por toda la tierra. Y dicen los comentarios de Ellen White, los hombres reanudaron las hostilidades. Tan pronto como se repobló la tierra, los hombres reanudaron su hostilidad contra Dios y el cielo. Transmitieron su enemistad a sus descendientes como si la habilidad y los ardides para descarriar a los hombres y perpetuarlos en esa guerra
antinatural hubiera sido un legado sagrado. Dice, una confederación nacida de la rebelión. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para su exaltación propia, para la gloria, no para la gloria de Dios. Si hubiesen tenido éxito, hubiera predominado un grandioso poder que hubiera desterrado la justicia e inaugurado una nueva religión. El mundo se habría corrompido. Hermana, Señora, ¿puedo decir algo? si me deja terminar de leer la cita, le doy su espacio. Ven. El mundo se hubiera corrompido. La mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas hubiera terminado cerrando la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad. Esas hipótesis, esas teorías erróneas, llevadas a cabo y perfeccionadas, habrían apartado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos y la ley de Jehová hubiera sido despreciada y olvidada. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer gran rebelde, habrían resistido todo lo que se interpusiera en sus planes o en su mal proceder. En lugar de los preceptos divinos, habrían puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos de su corazón egoísta a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Eso está en la Review and Herald 10-12 de 1903. Pero un momentico, hermanita, pero la cita que acabamos de leer acá dice que hoy en día hay muchos constructores de Babel. Y eso es lo que hay ahorita. Esa es la Babel que está, el mundo está en una nueva religión. Este nuevo líder que acaban de nombrar, eh, eh, unido con Trump, están llevando al mundo a una torre de Babel, a una religión nueva, a un falso reavivamiento. Y no es para la gloria de Dios, sino para ensalzar sus propios deseos egoístas. Y la justicia no está con nosotros. Hermana, puede decir, hermana Natalia. Ajá. Era una forma de, como de aclarar o que nos quede más claro de que por qué nació en las llanuras de Sinar, porque cuando salieron del arca, los hijos de Noé, ellos fueron a reconocer la tierra. Eran Sem, Cam y Jafet. Pero recordemos que hubo uno que se portó mal con su padre y fue maldito, y él fue apartado, él se apartó, y ese fue el padre de la generación de Nimrod, Cam, y ese fue el que se dedicó al mal. Ajá. Como ese fue el que se apartó, fue siervo de sus hermanos y ya en su rebelión se fue apartando y tuvo una generación no buena, no correcta. Una Entonces de allí generación fue rebelde, ¿cierto? rebelde. Y Ajá. allí de él nació, de Cam nació Cus, Misraim, Fut y Canam. Y Cus engendró a Nimrod. Y Nimrod fue el Ese, primer poderoso en la tierra, ¿cierto? yes. Y Vamos a entonces, buscar, ajá, sí, termina, hermano, bien puede terminar. sí, de allí, de esa generación, fue que comenzó se impuso la rebeldía
porque yo sé que ya Dios les había mostrado a ellos lo correcto, pero ese fue rebelde y fue el que comenzó las ideas, eh, ¿cómo diría? Bueno, las ideas de rebelión de construir esa, esa torre, esa torre fue una confusión. Allá nació el término Babilonia. Ajá. Y más fue una rebelión porque Dios les había dicho ya, les había dado promesas de que nunca más iba a haber un diluvio. Ya, Amén. Estoy vamos a dejarlo ahí. buscando. Estoy buscando por aquí una cita donde Patriarcas y Profetas nos dice que eso fue, que la tierra de Sinar queda a las orillas del río Éufrates. Allá nació la primera Babilonia. Allá nació allá era donde estaban construyendo las torres de Babel. Ajá. Dice pero no la encuentro. Dice, no sé por qué no me da 110 patriarcas y profetas. Historia de los patriarcas y profetas, la página 110, no sé por qué no me la da. Me gusta el comentario bíblico que está ahí a pie de página del 11 3 a 7. Ajá, Dice que esta confederación nació de la rebelión contra Dios. sí, Los moradores de y ahora, ¿y qué confederación tenemos nosotros ahorita? la La, misma, la es la confederación de la triple unión, el dragón, la continuación, bestia y el falso profeta. una continuación de esta. Una continuación de esa. Pero un momentico estoy buscando, es que yo quiero encontrar esta cita, porque me gustaría de todo corazón encontrar. Eso es Génesis 11, no sé por qué. Génesis 11. ¿Cómo te dice la cita para ayudarle? Dice que después de que ellos se unieron, se unieron los rebeldes, Génesis 11. Los rebeldes se unieron y se fueron de allí a la tierra de Sinar que quedaba a las orillas del río Éufrates, Ah, sí. a la orilla del río Éufrates. Pero eso está, y aconteció que cuando partieron de Oriente, vamos, Génesis 11:2, voy a ver si encuentro Génesis 11, Génesis 11. No, pero no la encuentro, me da 112 y ahí ya habla de Abraham aquí, no sé. No sé porque en esa época no estaba Abraham todavía. No, yo tengo Patriarcas y Profetas y el título es el capítulo 10, La Torre de Babel. Ajá. ¿Es el capítulo 10? Sí, Sí, hermana. ahí debe decirlo. Hablando por la inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres grandes razas, el cambio de la reverencia. No fue una denuncia arbitraria, pero por otro lado, continuaron habitando en las montañas, en el arca. Bueno, yo creo que podemos desde aquí, durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos.
Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley o la confederación que estaba hablando la hermana Natalia, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno y en ese lugar decidieron establecerse. Y vamos a leer el siguiente párrafo. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella, pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos hoy? La misma cosa. Unirlos en una sola religión, en una unidad, en un mismo cuerpo, pero no en unidad con el Señor, sino en armonía, sin la negación y la obediencia a los requerimientos de Dios. Sí. Eh, Hacer lo contrario de lo que Dios manda. Amén. Entonces dice, fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Es lo mismo que hoy quieren hacer. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¿En dónde decidieron hacer eso ellos? En la llanura de Sinar, que quedaba en dónde? Que estaba a orillas Orillas del río del Éufrates. río Éufrates. Y es una torre, y era una torre, eso era como un templo para lo que ellos quisieron creer, porque ellos, recuerda que ellos se separaron de sus piadosos compañeros del arca, que serían los hijos de Set y los hijos de Sem, porque ellos les decían que había que obedecer a Dios, que Jafet. teníamos que hacer solo la voluntad de Dios, no la de nosotros. Y ellos ya se fastidiaron de eso y se unieron la confederación de los rebeldes y salieron de allí de la tierra del oriente, de las montañas de Ararat, hasta que llegaron a la tierra de Sinar, a la orilla del río Éufrates, y les pareció muy fértil y allí se establecieron. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, vamos a hacernos un nombre egoístamente. Vamos a vivir acá nuestra religión. Religión que le inspiraba ¿a quién? El gran rebelde, los demonios. Así es. Y esa ciudad y esa torre y esa religión, esa sabiduría que les inspiró el enemigo, fue allá en la torre y en la ciudad, en la tierra de Sinar que quedaba ¿dónde? Al oriente, ya Ya la acabé de ella leer. Ellos a orillas salieron del oriente, pero la tierra de Sinar quedaba a orillas del río ¿qué? Éufrates. Del Éufrates. río Éufrates. Pero yo quiero que alguien me lea Apocalipsis 16:12. Apocalipsis. Sí, 16. 16:12. Sí.
Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Entonces esa sabiduría que nació allí en Génesis 11 es esa sabiduría de los demonios, esa sabiduría de esas ceremonias que les inspiró el enemigo, las que iban a vivir ellos en su torre, en su templo pagano de desobediencia a Dios, ¿verdad? Así es. Pero cuando el Señor bajó y les destruyó la torre y les confundió las lenguas y los esparció por toda la tierra, ¿hasta dónde fue esa sabiduría que ellos tenían de servirle a los demonios y hacer ceremonia a los demonios? Hasta que Dios bajó y los confundió Y los esparció ¿por dónde? Por toda la tierra. Entonces por esa toda la sabiduría tierra. de demonios se esparció por toda la tierra, ¿cierto? Sí, Y esa así es. sabiduría está levantada contra el pueblo de Dios hoy en día, ¿sí o no? Así Sí, es. Y dice los la palabra del Y está Señor por que toda iría en la tierra y se aumento. concentra más en unas partes que en otra y está siendo ahorita muy usada porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y está actuando poderosamente como león rugiente con esa sabiduría buscando a quien devorar. Pero cuando se derrame la sexta plaga, esa sabiduría de la tierra de Sinar a orillas del río Éufrates, ¿qué le pasará? va El a quedar sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates o sobre esa sabiduría que nació allí a las orillas del río Éufrates en la tierra de Sinar. Y el agua de este se secó, los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, esa confederación con esa sabiduría también antigua, pero no más antigua que la luz divina con la que nosotros vamos a vencer eso. amén. Y además, ellos Dios va a permitir que le quiten todo apoyo. Va a quedar desolada, sola. Ahorita está fuerte, pero no es la sabiduría más antigua ni más poderosa. Es antigua y es poderosa. Cual no Sí. tiene, no hay otro poder en el mundo que si no tuviéramos la sabiduría, la nuestra, la que Dios hizo el primer día, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y como dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones a través del conocimiento de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, ese conocimiento que fue dado desde el primer día de nuestro Señor Jesucristo, obediencia a Dios, en conocer a Dios y cada vez que haya aumento de su gloria como la que hubo el 9/11 del 2001 que se iluminó la tierra con su gloria, agarrémosla y vayamos a donde quiera que el Cordero nos lleva con el aumento de conocimiento, porque ese es el que va a vencer esa sabiduría que también es muy antigua, viene desde Génesis 11 que les inspiró el enemigo a la, en la tierra de Sinar a orillas del río Éufrates, pero que en la sexta plaga el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, sobre todos los que tengan esa sabiduría que fueron esparcidos por toda la tierra, y el agua de ellos, de esas confederación de rebelde que está esparcida por toda la tierra y que se levanta hoy contra nosotros desde el sumo pontífice de Satanás, que acaba de ser nombrado, Con el nombre de león, el león, pero el el del león león es del mundo, se secará para que sea preparado el camino para los reyes del oriente, para el el que pueblo de Dios. anda, el Para, amigo del que anda como león rugiendo y viendo a quién devorar. y será derramada en la sexta plaga, será derramada su copa y caerá sobre todos ellos.
y se secará. Se darán cuenta que están siendo engañados y se secarán. Seguramente se pelearán unos contra otros. Le harán seguro. guerra a al líder principal que vendrá a su fin sin quien le ayude. ¿Para qué? Para que haya paso para los reyes del oriente. Amén. Quiero resaltar esas dos sabidurías, la nuestra que es la más antigua y poderosa, omnipotente, no hay otra. Con ella es que vamos a vencer esta, porque si no tuviéramos esta, en vano sería pelear contra esta otra, porque tiene gran poder cual él no hay en la tierra, que luchar aquí sin la palabra del Señor, sin la luz que se nos dio el primer día en vano fuera. Pero como tenemos la palabra del Señor, tenemos la luz que se nos dio el primer día, ellos no la podrán destruir. Sin destruirla dejarán aunque mal de su grado, dice el himno. ¿Sí? ¿Han escuchado el himno, luchar aquí sin... dice, es la palabra del Señor que lucha a nuestro Castillo lado. fuerte, ¿Lo recuerdan? Es el himno de Martín Lutero. castillo fuerte. Ese. Castillo fuerte es nuestro Dios. No la podrá destruir. La dejará sin destruir aunque de mala gana, porque no la puede destruir. Y como estamos con ella, no podrá destruirnos. ¿Ok? Así que esa es nuestra sabiduría del primer día, la nuestra. La otra fue desde Génesis 11. También es antigua, también es poderosa, pero no podrá contra la palabra del Señor, ni contra nosotros, porque la palabra del Señor lucha a nuestro lado. Amén. Volvamos allá de paso le doy la bienvenida al hermano Alessandre. Ajá. Bienvenido, hermano. ¿Está escuchándonos? Sí, hermana, sí, estoy Bienvenido. atento. Muchas gracias. Un feliz sábado a todos. Feliz sábado. Si quiere comentar alguna cosa de lo que estábamos hablando, adelante, hermano. No, hermana, está bien. Gracias. Vale. Ahora, Entonces continuamos acá. Dice, vamos a leer el penúltimo, el último, el párrafo que leímos aquí del PDF, dice, en nuestra época hay constructores de torres. Los infieles construyen sus teorías a partir de supuestas deducciones científicas y rechazan la palabra de Dios. Este papa que acaban de nombrar en su discurso dijo que los dogmas de la religión no podían ser tan firmes como para causar divisiones entre la gente, que ellos tenían que ser flexibles para que no hubieran divisiones y que había que tenderse puentes para la unidad, porque está llamando a la unidad de la que estamos hablando aquí. Ellos quieren tener unidad, pero puentes, puentes sin Dios, puentes sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo, puentes sin la palabra de Dios. Entonces, eso es un falso movimiento. Y entonces son constructores de torres de la Torre de Babel moderna, de la Confederación moderna, que son el dragón, la bestia y el falso profeta. Son los infieles construyen sus teorías a partir de supuestas deducciones y rechazan la palabra revelada de Dios. Eso están haciendo ellos. Presumen de juzgar el gobierno moral de Dios. Desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Entonces, porque no se ejecuta, porque no se ejecuta con prontitud sentencia contra una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto a hacer el mal. Y eso da una cita de Eclesiastés 8:11 y también cita a Patriarcas y Profetas 118 y 123. Voy a poner aquí, me voy a meter aquí un momentico
porque no me quiero perder nada hoy de la reunión de Future for America, porque el anciano Jeff va a presentar y pues yo quiero oír el qué opina de los últimos acontecimientos. Porque yo estaba comentando con la hermana Fulvia de que por ahí sale un video, no sé si el hermano, si el hermano Alessandre lo haya visto, donde predicen en el 2017 predicen que este papa que acaba de ser elegido va a morir. Pues todos vamos a morir a la verdad, excepto los 144,000. Pero ahora lo que no sé, no me acuerdo cuándo es que dice que morirá, pero lo que dice sí es que va a morir. Y eso lo predijeron en una película que hicieron. Y en la película decían que el Papa León XIV va a morir, pero en el 2017 era una película, era algo ficticio, no existía ningún Papa León XIV, pero ahora aquí ya existe. Y lo más que llama la atención es porque, Quemado vivo. ¿cómo? La Biblia dice que va a ser quemado vivo. Y entonces dice que ese papa va a morir, pero lo que más llama la atención de eso que estaba diciendo esa película del 2017, que ese papa León XIV iba a morir, y es que tenía una bandera en el lado derecho donde estaban pasando la película que estaba saliendo, no sé, en un anuncio en el televisor, al lado derecho había una bandera del Perú. Y este papa tiene nacionalidad peruana porque ha vivido 40 años en el Perú. Entonces, pues dice muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. Lo que sí yo pienso que el diablo también les dice las profecías a ellos y los prepara con sus profecías de lo que él va a hacer. Las profecías no las de Dios, sino de las que él va a hacer con los que lo siguen a él. Porque él también dijo que Francisco, con los Simpson, que Francisco iba a morir el 1 de marzo del 2025. Y en esa fecha Francisco estaba hospitalizado. Y muchas personas creen que probablemente murió en esa fecha, porque después las cosas que sacaron diciendo que todavía estaba vivo, parecía que era un doble, parecía que era un zombie, pero no parecía el Francisco. Y también a los observadores, observamos que hubo como un impas, hubo un tiempo, muchos días de quietud, de como cuando se está escondiendo algo. Exactamente, ellos estaban allá haciendo sus cosas para arreglarlo todo, para seguir con la continuidad de lo que de lo que él piensa, de lo que ellos piensan hacer. Entonces tenemos aquí, tenemos un subtítulo, Memorial de Belsasar. ¿Sabemos quién es Belsasar? ¿Sí? ¿Alguno no Sí, sabe quién es Belsasar? el nieto de Nabucodonosor. Sí, bajo el cual se cayó la Babilonia antigua, ¿no? Sí, Dice Memorial de Belsasar. Quienes son infieles a la obra de Dios carecen de principios. Eso eran los de la Torre de Babel, infieles a la obra de Dios. ¿Tendrían principios? No tienen principios. Esa confederación rebelde que solo quiere hacer obras para, para la gloria de ellos, no tiene principios. Ellos no tienen principios. Sus motivos no son los suficientes para elegir lo correcto en toda circunstancia. Los siervos de Dios deben sentir en todo momento que están bajo la mirada de su patrón. Ah, hermana Fulvia, estamos bajo la mirada del hombre vestido de blanco. sí, Hermana Fulvia, ¿me escuchó? Sí, hermana, sí, así es. Dice, los siervos de Dios deben sentir en todo momento que están bajo la mirada de su patrón.
aquel que presenció el banquete sacrílego de Belsasar, está presente en todas nuestras instituciones, en la oficina del comerciante, en el taller privado y la mano exangüe. ¿Qué quiere decir exangüe? Sin Única. sangre. Y la mano exangüe registra con tanta certeza vuestra negligencia como el terrible juicio del rey blasfemo. Registra nuestra negligencia como el terrible juicio de Belsasar. Dios tenía un vigilante invisible. La condenación de Belsasar fue escrita con palabras de fuego. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y si incumplís las obligaciones que Dios ha dado, vuestra condenación será la misma. Fue una mano sin sangre la que escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Quiero llamar la atención que es una mano. Y una mano está compuesta por ¿cuántos dedos? 5. 5, entonces es el número de la responsabilidad que tenemos con Dios. Lleven eso en su mente. La condenación de Belsasar fue escrita con palabras de fuego. ¿Y qué le escribió? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y si incumplís las obligaciones, las responsabilidades que Dios os ha dado, vuestra condenación será la misma. ¿Cuál será la misma? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esas palabras, además, ¿qué otra cosa quieren decir, hermanos? Les pregunto. La profecía de los 2520. Y eso quiere decir que esparción, ¿verdad? Sí. Esparción por la eternidad, porque una esparción a estas alturas ya no es ni por 490 años, ni por 70 años, ni por 2500 años, sino esparción Eternamente. perpetua por la eternidad. Así que Dios nos ayude y nos libre en el nombre de Jesús. El vino de Babilonia y los vasos de Dios, límite cruzado. Pero yo quiero llamar la atención que eso se le dijo a Belsasar. Pero a Nabucodonosor también en otras, de otra manera también se le dijo pesado en balanza y hallado falto. Cuando se le cortó el árbol, se le cambió el corazón de hombre a Nabucodonosor y se le puso corazón de bestia y se fue a comer hierba como los bueyes ¿durante cuántos años? 2520 años. 7 tiempos para que él se renovara completamente. Durante 7 años o 2520 días. Pero si Ajá. ustedes buscan el ser humano en cuánto tiempo renueva sus células, dice que el ser humano renueva sus células cada 7 a 10 7 años. años. O sea, cada siete Sí. años nuestro cuerpo renueva sus células y Nabucodonosor comiendo hierba 7 años, fue vegano 7 años, renovó sus células, se sanó y a los 7 años fue quebrantado el poder que Satanás ejercía sobre él y miró hacia el cielo y le dio la gloria al Dios del cielo. Se le dio una oportunidad a Nabucodonosor. Fue esparcido solamente 2520 días. Dios le permitió un renacimiento. Y esos 2520 días que fue esparcido fueron símbolo de la De la prosperidad. esparción de 2520 días que está en Levíticos 20 6. 25 del 1 como al 7, donde dice contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años.
pero antes le dice que cuando entra a la tierra que Dios le da, él debe dejar reposar la tierra. Él debe dejar reposar la tierra cada 7 años. O sea que debía trabajar la tierra 6 años y reposar el séptimo. Amén. Amén. Y en un ciclo de 7 veces 7 años, la tierra tenía que que trabajar cada 6 años y el séptimo reposar. Así que en 7 años descansaba un año, pero en 7 veces 7 años la tierra tenía que haber descansado 7 años, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? ¿Siguen la Amén. lógica? Amén. Entonces, tenía que dejar descansar la tierra 7 años. Durante Sí. 49 años, cada 6 años descansaba un año. Así que 7 años por 360 días, que tiene un año bíblico, nos da 2520 años. Y con esa esparción de esos 2520 años es que Nabucodonosor fue esparcido, duró comiendo 2520 días hierba hasta que se renovaron sus células y se convirtió y le dio gloria al Dios del cielo. Ahora, Belsasar era su nieto. ¿Ustedes creen que ese nieto se enteró de eso? ¿Tuvo ese testimonio de su abuelo Nabucodonosor? Claro que sí. Lo tuvo, ¿cierto? Pero le Sí. sirvió para algo, hizo caso de él o no le dio importancia. Fue rebelde. Fue rebelde y no le dio importancia. Siguió viviendo y haciendo como él quería. Y A su por manera. haberlo sabido y no haberle dado, haberlo rechazado y no haberlo aceptado y haber vivido de acuerdo a ese conocimiento que le fue dado, su castigo fue peor. Y cuando la mano le escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, o 2520, esa esparción de él fue por la eternidad, porque allí él perdió su vida y su reino, ¿correcto? Así fue. Nosotros dicen los videos de las dos tablas de Habacuc que la iglesia adventista del séptimo día prefigura a Belsasar, que ha tenido los testimonios no solamente de los mileritas, sino de la línea de Cristo, toda la luz desde el primer eslabón hasta acá, y lo ha rechazado. Ha rechazado la profecía de pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, o los 2520 días, o mene, mene, tekel, uparsin. Y entonces le espera una sentencia como la de Belsasar, ¿correcto? Porque ya sabía esta verdad y en vez de recibirla, la ha rechazado para vivir de acuerdo a teorías humanas, ¿correcto? Dice acá, el vino de Babilonia y los vasos de Dios, un límite cruzado. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino en presencia de ellos. Mientras probaba el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén para que el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieran en ellos. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de la casa de Dios
que estaba en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Daniel 1:5. Ha traído el Belsasar, que prefigura la iglesia adventista, los vasos de Dios para beber en ellos. ¿Son el pueblo de Dios, vasos de Dios? ¿Somos vasos para Dios nosotros? La palabra de Dios dice que si queremos Amén. recibir la lluvia tardía, tenemos que tener nuestros vasos limpios. Nosotros somos vasos y ellos los han llevado para llenarlos a todo ese pueblo de Dios, para llenarlos de doctrinas de hombres, Así es. para beber ellos. El Entonces, conocimiento más antiguo, pero rebelde. rebeldes. Entonces dice, ahora lo paralela con la Torre de Babel. Cuando la Torre de Babel estuvo parcialmente terminada, una parte se utilizó como vivienda para los constructores, otros aposentos espléndidamente amueblados y adornados se dedicaron a sus ídolos. El pueblo se regocijó por su éxito, alabó a los dioses de plata y oro y se opuso al gobernante del cielo. Y la tierra, se opuso al gobernante del cielo y la tierra. De repente, la obra que había progresado con tanta prosperidad se vio frenada. Se enviaron ángeles para frustrar el propósito de los constructores. Esto está en Patriarcas y Profetas 119. Tenemos que aplicar eso a lo que está sucediendo ahorita, porque ahorita esa Torre de Babel está siendo formada. Está habiendo unidad en toda la tierra. Y están alabando sus ídolos contra el Dios creador del cielo y de la tierra. Habacuc 2:18-20. ¿De qué sirve la imagen tallada que su artífice ha esculpido? La imagen fundida, maestra en mentiras. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Estados Unidos, ¿de qué nos va a servir? Nada. La imagen fundida, maestra de mentiras, en la que el artífice confía para hacer ídolos mudos. Ay del que dice al leño, despierta, a la piedra muda, levántate, enseñará. He aquí, está revestida de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante él. Amén. ¿Cuál es el santo templo del Señor? ¿En cuál santo templo está el Señor? En todos los... Ahora mismo. Nosotros somos su templo, este pueblo que está haciendo con el pacto, esta nueva iglesia donde toda su palabra, la luz que hizo al principio mora y nos aferramos de ella. Que toda la Está haciendo un tierra, trabajo. que toda la tierra guarde silencio delante de él. Amén. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Eso hizo Belsasar. Habiendo oído, no le glorificó ni le dio gracia. Eso ha hecho la iglesia adventista. Habiendo tenido todo este conocimiento, habiéndolo recibido de los pioneros, teniendo toda la luz de todas las líneas anteriores, la ha rechazado y no le ha dado gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios.
Así Romanos es. 1, 21, 22. La obra de cada hombre se hará manifiesta y entonces ese mal será manifestado, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito arquitecto. Yo puse el cimiento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que el que es Jesucristo, pero este nuevo líder que nombran de la Iglesia Católica llamó y está llamando a unirse al mundo y que los dogmas no deben ser tan estrictos que separen a las personas, que tiene que haber unión, que hay que construir puentes para que haya unidad en toda la tierra, pero no con el fundamento que es Jesucristo, sino con fundamentos sin Jesucristo. Y Si entonces, él quiere continuar, disculpe hermana, quiere continuar el ecumenismo, pero sin Cristo. sin Cristo, justicia no habrá. La verdad se puso lejos, la justicia se puso lejos. Ellos tejen injusticias y mentiras y en esos que quieren estar ellos unidos. En esta, en una unión universal, en una confederación universal, en rebeldía contra Dios, como lo mismo que empezaron a hacer en la Torre de Babel. Amén. Pero cuando llegue la sexta plaga, se derramará su copa sobre el gran río Éufrates. Entonces, ¿quién es ese río Éufrates? En todo el mundo que se va a secar para que paz abra camino para los reyes del oriente. ¿Quién será ese río Éufrates? Con la gente esta que están ahora mismo apoyándola, La lo van a... gente, las doctrinas que se formaron en la tierra de Sinar a la orilla del río Éufrates y que cuando el Señor bajó y les destruyó la torre y les confundió la lengua, las esparció por toda la tierra. Amén. ¿Cogen la lógica o no? Amén, amén, así es. Dice acá. Todo está claro, hermana, todo claro. Dice, ahora bien, si alguien construye sobre este cimiento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues será revelada por el fuego, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguien permanece, la que ha construido sobre ella recibirá una recompensa. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La, este sistema de cosas se está preparando para eso. Los cambios que están habiendo, ese nombramiento del Papa, el triunfo de Trump, el sistema de reavivamiento falso que se está extendiendo por toda la tierra, todo eso es el fuego que va a probar nuestra obra. Si hemos construido con oro, con plata o con heno, con hojarasca, ese fuego de lo que va a venir ahora va a ser terrible. Con razón estamos siendo probadas en estas cosas. Como decía, no, o sea, para mí, pues yo sí me sorprendí, la verdad, que cuando nombraron este papa que de Estados Unidos, pues yo no me lo esperaba, ni mucho menos me esperaba que fuera a tener nacionalidad peruana y que ha vivido 40 años en el Perú. Y bueno, pues eso a mí me dice mucho porque, bueno, ya ustedes saben esa trascendencia de allá. Y ahora sale el video que dicen que él va a morir y que en una película del 2017 de ficción
lo anunciaron y que lo que más les llama la atención es que ahí donde pasaron esa película, a la mano izquierda había una bandera del Perú. Y yo estoy como que, caramba, cuántas cosas. Y, y digo, con razón, Dios nos está probando tanto por este lado para ver si nos está probando con fuego para ver si la obra va a permanecer, para terminar, para sellarnos, porque lo que viene, viene. Y, y que solo yo puedo decir que nos aferremos y que todas nuestras acciones tengan como fundamento, como móvil, lo que la palabra de Dios nos dice. Porque lo que viene, viene también con sabiduría antigua desde Génesis 11 y con poder cual él no hay en la tierra, que solamente nosotros vamos a triunfar porque nos espera la victoria si estamos afianzados y anclados en la palabra de Dios para que nuestro príncipe Emanuel luche a nuestro lado. Y entonces será victoria tras victoria. Nadie dice amén. 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 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Porque está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así como el fuego revela la diferencia entre el oro, la plata y las piedras preciosas y la madera, el heno y la hojarasca, así también el día del juicio pondrá a prueba los caracteres, mostrando la diferencia entre los caracteres formados a semejanza de Cristo y los caracteres formados a semejanza del Hijo de Dios. Este no es el día del juicio, no es el juicio de los vivos, no es el que nos está poniendo a prueba ahorita a ver si nuestros caracteres son semejantes a Cristo o si son formados a semejanza de la madera, el heno, la hojarasca. ¿Mm? O si estamos formados a la imagen divina, si vamos a permitir que el Señor una nuestra divinidad con nuestra humanidad. Hermanos, estamos en el juicio de los vivos. Y los nombres que primero están pasando delante de Dios son los nuestros, son el de este movimiento, los de las 10 vírgenes. Y allí encontrarán el Señor que hay 5 insensatas y 5 sabias, de parte de cuáles vamos a estar. Que no sea Amén. nada, 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 absolutamente nada más importante para nosotros que el no pecar, que el hacer la voluntad de Dios. Ni hijo, ni hija, ni bienes, ni posesiones, ni dinero sea más importante. Que lo más importante para nosotros sea no pecar, hermanos. Que el Señor forme su imagen en nosotros, que ningún pecado nos separe de Dios, que el Señor una su divinidad con nuestra humanidad, porque cuando se une la humanidad con la divinidad con la humanidad, allí no hay pecado. Amén. Estamos sellados. Amén. Sigo leyendo. Hermana, la unión de la divinidad con la humanidad es sellamiento. Sí, pero si no permitimos que se una la divinidad con la humanidad, donde no hay pecado y que nos selle, Entonces estamos perdidos. lo que se va a unir en nosotros es
el misterio de iniquidad, la mezcla del bien con el mal, y seremos las vírgenes insensatas, y seremos unidos con con esta gigantesca confederación en oposición contra Dios. Sí, así tan clarito. Entonces dice, a semejanza de Dios, y los caracteres formados a semejanza del Hijo de Dios. Un corazón egoísta, todo egoísmo, toda religión falsa se manifestará tal como es. Lo material sin valor se consumirá, pero el oro de la fe verdadera, sencilla y humilde nunca perderá su valor. Nunca se consumirá, pues es imperecedero. ¿O no es la palabra de Dios imperecedera? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la palabra del Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Cada uno puede ser lo que quiera ser. El carácter no se adquiere con educación. El carácter no se adquiere acumulando riqueza ni obteniendo honores mundanos. El carácter no se obtiene dejando que otros peleen la batalla de la vida por nosotros. Hay que buscarlo, trabajarlo y luchar por él. Él requiere un propósito, una voluntad, una determinación. Formar un carácter que Dios apruebe requiere un esfuerzo perseverante. Se requerirá una resistencia continua a los poderes de las tinieblas para permanecer bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, para ser aprobados en el día del juicio y que nuestros nombres sean retenidos en el libro de la vida. Se requiere una resistencia continua al mal. Nuestra oración, Señor, perdona nuestros pecados, afiánzanos en el bien, haz que seamos poderosos en el bien hacer y que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿No vale más tener nuestros nombres registrados en ese libro, inmortalizados entre los ángeles celestiales, que proclamarlos en alabanza por toda la tierra? En el tiempo de prueba que se nos concede aquí, cada uno de nosotros construye una estructura que será inspeccionada por el juez de toda la tierra. Esta obra moldea nuestro carácter. Cada acto de nuestra vida es una piedra en ese edificio. Cada facultad es una obra. Cada golpe que damos es para bien o para mal. Las palabras de inspiración, las palabras de la inspiración nos advierten que prestemos atención a cómo construimos para que aseguremos de que nuestro cimiento sea firme. Si edificamos sobre la roca sólida, sobre la palabra de Dios, obedeciendo todas sus instrucciones, con obras puras, nobles y rectas, la estructura se levantará hermosa y simétrica. ¿Qué es simétrica? Que todas las facultades van creciendo simétricamente. Igual, no va, uno va más grande y otro se queda abajo, sino simétricamente. ¿Cómo, hermana? Un orden matemático como lo hizo el Palmoni. Amén. Un templo apto para la morada del Espíritu Santo en los lugares celestiales. Así tiene que estar nuestro templo, apto para la morada del Espíritu Santo. Tenemos que ser vasos limpios, santos, para ser llenos de su Espíritu Santo y así estar preparados para las moradas celestiales. Vasos de Amén. barro
Porque Dios que mandó que de las tinieblas, mira, yo empecé con esto, no sabía que me lo iba a encontrar, porque a mí me fue revelado, no por este PDF, ni me lo ni por el hermano Jeff, pero yo encuentro que muchas cosas que el Espíritu Santo me ha revelado a mí, también las encuentro después que se las revela a él de la misma manera. Y hay otras cosas que le ha revelado a él que no me ha revelado a mí, pero que a mí me son reveladas por él. Pero también me ha revelado cosas que antes de yo saberlas por él, ya el Espíritu Santo me las había comunicado a mí, como esta. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que este conocimiento que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese desde Génesis, verso 3, es el que llena nuestros vasos de barro. Y con ese es el que vamos a vencer todo ese paganismo y hechicerías de la tierra de Sinar a orillas del río Éufrates que se esparció por toda la tierra y que finalmente cuando en la sexta plaga sea derramada la copa sobre ellos, eso es lo que quiere decir derramará su copa sobre el río Éufrates, sobre toda esa gente que se esparció por toda la tierra con esa sabiduría de hechicerías y brujerías y hechicerías, porque el Señor es veloz testigo contra los hechiceros. Cuando sea Sofistería. derramada la sexta copa y se seque toda esa gente, se alejen, digan, no, nos engañaron y ya se agarren uno entre ellos y se sequen esas aguas, pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas para abrirnos el camino a nosotros, los reyes del oriente. Amén. Entonces, esa sabiduría más antigua, milenaria, desde el primer día, más antigua que el hombre, debe estar llenando nuestros vasos de barro. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz de Génesis 1:3, es el que está resplandeciendo en nuestros corazones, en nuestros vasos de barro. ¿Dónde lo leí? En estos vasos de barro. Ese es el tesoro que está llenando estos vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4, 6 y 7. Dice Judas, sorprendido y confundido ante la revelación de su propósito, Judas se levantó apresuradamente para salir de la habitación. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Estamos preparados nosotros que vemos los Judas de estos tiempos traicionándonos y formando su confederación contra nosotros? ¿Estamos preparados nosotros que debemos estar a la imagen de Dios en nosotros, el carácter de Jesús, para decirles lo que van a hacer, háganlo pronto? Entonces, habiendo tomado el bocado, salió inmediatamente y era de noche. Noche fue para el traidor cuando se apartó de Cristo hacia las tinieblas exteriores. Noche para los traidores que rechazan la luz que iluminaba los pies de los que iban por el camino estrecho en la primera visión de la hermana White, cuando miró dónde estaba el pueblo adventista y no lo veía, y un ángel le dijo, mira más arriba, y lo vio que iba por un camino estrecho y el abismo estaba ahí, pero que detrás de los pies de ellos había una luz que brillaba y alumbraba el camino de los que iban por el camino para que no cayeran a las tinieblas. Amor de medianoche. Pero los que rechazaron la luz que iba adelante, pero que también iba atrás, porque en otro escrito dice que
cuando decían que ay, está muy, pensábamos que íbamos a llegar más rápido, pero la ciudad se demora y miraban a Jesús adelante de ellos que levantaba su glorioso brazo y les iluminaba con su gloria. Entonces, porque Él es el primero y el último, la gloria, el conocimiento nos alumbra desde atrás, pero también desde adelante y cuando lo rechazamos, ¿a dónde vamos? al Caemos, abismo. caemos al mundo oscuro y tenebroso. Y eso fue lo que le pasó a Judas. ¿A dónde cayó? A las tinieblas. Era de noche. Salió y dice, noche fue para el traidor Judas, cuando se apartó de Cristo hacia las tinieblas exteriores. Los que Así rechazan mismo, la luz de las así profecías, del como le clamor pasó a de Belsasar. medianoche y las profecías que ahora superan la lluvia temprana que tiene mayor gloria, la lluvia tardía que la temprana, ¿caen a dónde caen? A las En las tinieblas exteriores, tinieblas, como ajá. Judas. Hasta que dio este paso, Judas no había superado la posibilidad de arrepentirse, de arrepentimiento. Perdón, hasta que dio este paso, Judas no había superado la oportunidad de arrepentimiento. Nosotros, si algún pecado tenemos, no vayamos a dar el último paso cuando ya no tengamos oportunidad de arrepentirnos. Por favor, arrepintámonos antes, apartémonos de los pecados antes. Pero al Amén. dejar la presencia de su Señor y sus condiscípulos, se tomó la decisión final. Cuando dejó la presencia de Cristo y de sus compañeros, los discípulos que estaban con él, tomó su decisión final. Ya no había regreso. Había traspasado el límite. ¿Y dónde está eso? El deseo de todas las gentes. No traspasemos nosotros los límites. Arrepintámonos antes. Nimrod. ¿A Cuando qué hermanos decía la gente? ¿Qué dice, hermana? Decía de toda la gente, página actual. Ah, sí, tranquila que eso lo tienen en el PDF de las tablas de Habacuc, el PDF 25. Pero de todas maneras, la cita es el deseado de todas las gentes, 655, paginación en inglés. Cuando la torre estuvo parcialmente terminada, una parte se utilizó como vivienda para los constructores, otros aposentos espléndidamente amueblados y adornados se dedicaron a sus ídolos. El pueblo se regocijó por su éxito, alabó a los dioses de plata y oro y se opuso al gobernante del cielo y la tierra. De repente, la obra que había progresado con tanta prosperidad se vio frenada. Está en Patriarcas y Profetas 120. Se quita la restricción. En aquella última noche de locura de Belsasar, en aquella última noche de locura, Belsasar y sus señores colmaron su propia culpa y la del reino caldeo. La mano moderadora de Dios ya no podía contener el mal inminente. Mediante múltiples providencias, Dios había procurado enseñarles reverencia por su ley. Hubiéramos sanado a Babilonia, declaró refiriéndose a aquellos cuyo juicio ahora llegaba al cielo. Pero no ha sanado. Hubiéramos sanado la iglesia adventista, pero no ha querido sanar, no quiso recibir el mensaje, el triple mensaje angélico, la última y triple amonestación para los habitantes de la tierra, y se hace culpable de todos los que se pierden porque tuvo mucho tiempo para enseñarlos, para darlos, para mostrarlas, y fue negligente, no lo hizo. Jeremías 51:9. Debido a la extraña perversidad del corazón humano, Dios finalmente consideró necesario dictar sentencia irrevocable. Belsasar caería y su reino pasaría a otras manos. Y está en Profetas y Reyes 530.
Tiatira y el papado. Entonces, ¿cuánto nos faltó? Nos faltó mucho de esto, pero, pero ¿tengo qué horas? Qué horas tienen ustedes? Las 11:05 por ahí. Las 11:05. Ya va a empezar, voy a ver quién va a empezar acá, porque es que no me quiero perder ni un poquito de la presentación de hoy, pero vamos a ver dónde iba acá. Esta fue la última fiesta de jactancia. Y le di tiempo para que se arrepintiese. Está hablando de Tiatira. Tiatira es el papado. Y le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación y no se arrepintió. Apocalipsis 2:21. Y el Señor dijo, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un mismo idioma y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada les impedirá hacer lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. Y ahora sabéis lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que quien ahora lo detiene, lo detendrá hasta que sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del papado. Había algo que lo retenía en el 538, que era la Roma pagana. Pero está profetizado que el papado se le sana su herida y va a volver a tener la misma autoridad que tuvo en el tiempo en que fue Tiatira, o que va a tener dominio mundial nuevamente, como el dominio que tuvo durante los 1260 años, pero ahora es por una hora. Y no ha venido porque había quien lo retuviera, pero ¿será que ahora ya fue quitado el que lo retenía? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven el panorama mundial? ¿Ya fue quitado el que retenía al papado que Sí, llegara al poder del mundo? sí, sí, hermana, sí, yo siento que sí. ¿Quién más dice algo? La hermana Natalia dice que sí. ¿Quién más hace un comentario? Yo pienso que no. Markelis dice que no. ¿Usted qué dice, hermano Alessandre? Lo que me llamó la atención, el comentario que la hermana dijo con respecto, esto sería porque la hermana tiene una duda o porque la hermana puede ser que eso puede pasar. No está segura que este papa que va a imponer la ley dominicana, cuando dice que puede llegar a morir. Que si yo tengo una duda, Yo lo dije que sí, En el sentido, hermana, porque en el sentido digo que no está seguro, según las profecías, las líneas, si este puede llegar a ser el que va a ser el último papa. no, Yo digo esto, yo pienso, hermano, que diga la o sea, pregunta. yo estoy haciendo comentarios de lo que se dice por ahí, pero está el título del León 14 y el León 14 que estuvo antes en la historia es, fue estuvo exacto en ese tiempo de la Edad Oscura, fue para imponer ideas religiosas,
O sea que ese nombre es una señal. Pero no estoy diciendo si es el último papa o no. Lo que está profetizado es que él muere y tienen ahí la bandera del Perú en esa película. Pero pues nosotros sabemos que él vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude. Pienso yo Ajá. que puede ser por ahí. Pero, ¿cómo fue la pregunta suya? Le está diciendo al hermano Alessandra, la hermana Natalia, ¿cómo fue la pregunta? Ah, ¿la mía o la del hermano? La suya, hermana. Es que yo estoy diciendo que si ustedes creen que ahorita él está profetizado que nacerá como un octavo y tomará poder mundial, y cuando el Papa en los 1260 años llegó al poder, Pablo decía que la venida del Señor no iba a llegar sino hasta que no se manifestara el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, el cual El ya hijo de estaba obrando, perdición. solo que había algo que lo retenía. Y a este que viene ¿Sí? ahorita, to- no había venido hasta aquí Nada le porque había retiene. algo que lo retenía, pero yo estoy preguntando si ya fue quitado lo que lo retiene. Sí, yo dije que sí, Y usted, porque el que había antes era socialista, no estaba en una unión con Trump, pero este sí está en la misma línea de Trump. y Pero usted, eso sí, esto, adelante, hermano. sí, justo porque lo que dijo la hermana Natalia ahora es porque hice la pregunta, porque se está alineado no con Trump. Porque como la hermana María dijo, para probar nuestra fe, se vamos a permanecer en las líneas, ¿sí? Porque en verdad lo que tengo analizado de este Papa, aunque parece, no sé si usted tiene acompañado, pero este Papa no está alineado con Trump para nada. Al contrario, ya lo hizo crítica a él. Incluso él es a favor de la migración, incluso de personas que son de bandilla, que Trump tiene sacado del país y enviado para El Salvador, ¿sí? Y él está más alineado con China do que con propio Estados Unidos. Pero lo que la hermana María dijo con respecto a esta previsión que tenía un papa de Perú que murió, yo digo porque es algo, hermana, que estoy pensando igual, pero ¿será que este papa o va a pasar algo con él o se puede morir? Porque vi a alguien diciendo que puede ser que este papa no queda por mucho tiempo. Ahora recién, ¿me entiende? Pero toda una especulación, claro. Pero lo más importante es que vengamos a permanecer firme en la fe, no movernos En y, la palabra y- y y agarrarla, pedir, porque y pedir luz a Dios con respecto a los amén, eventos finales. amén. Amén. Por Amén. eso Recuerden, pregunté, hermana, recuerden, solo por hermanos, que eso. las profecías de para este tiempo se interpretan a sí mismas a través de su Amén. cumplimiento. Como yo veo, Amén. probablemente este papa, tal vez como yo veo, porque es que no es, yo como miro es que lo eligieron para unir, como para unir la iglesia ya está dividida entre izquierda y derecha y pusieron uno ahí como que hable palabras bonitas como para unir, pero lo que dice el hermano es que hay unos que dicen que él es republicano, que él no es, que él dijo esto, pero que no, pero yo no lo veo o sea, como ni agua ni sal, eso es como, como, como. Yo veo lo que viene detrás de él, de su espalda. Entonces yo no sé, no sé si él esté por poco tiempo, pero ya pues se dicen muchas cosas. Lo que nosotros, como dice el hermano, tenemos que agarrarnos firmes de su palabra porque pues están anunciándole ya la muerte y él no se ve definido, él quiere como que haya una unión en mentiras, unidad en mentiras, como unir todo en aquel sistema Todo el gigantesco de trabajo de mentiras, en la torre de Babel moderna, lejos de Dios.
Entonces, pero nosotros vamos a ver hasta dónde va. Nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra y estar despiertos, obedeciendo y atentos a ver Amén. qué es lo que va a pasar. Pero él viene de a dónde viene, de donde se practica mucho la... Sí, ya también lo hemos hablado, sí, pero donde se practica mucho lo que aprendieron a las orillas, en la tierra de Sinar a las orillas del río Éufrates, esa sabiduría que no es más poderosa que no es más poderosa que la de nosotros. Por eso nosotros nos agarramos de la nuestra. Palabra de Dios. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones a través de la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Bueno, Jesucristo lo mi encontramos en opinión, su palabra y nos aferramos de ello porque esa es nuestra sabiduría más antigua que incluso el hombre. amén. Pero mi opinión estribaba en que ya al morir el otro, le abrió la calle para que se siga la línea para Sí, firmar la sí, ley monumental. pero vamos a ver, tal vez por eso es que le toque durar poquito tiempo, porque Puede ser. ya estamos en el tiempo de panio. Nosotros despiertos, atentos a lo que nos dice la palabra, aferrados a la palabra para vencerlo todo. Me viene a la mente que siempre se necesitan 2 o 3 testigos, ¿no? Bueno, ya puede ser el que le está abriendo el camino al otro, pero puede que muera, ¿no? Puede que muera y llegue el verdadero. Sí, nosotros atentos. Bueno, hermanos, esto que estamos estudiando es el PDF número 25 de las tablas de Habacuc. Ya lo ven cómo es de importante, cómo se aplica a la crisis que estamos viviendo. Ustedes lo Muy bien, tienen muy allá bueno, muy bueno. traducido y pues continúenlo porque voy a ponerle atención a la reunión que se está llevando a cabo. Ya está el anciano en el aire y todo lo que yo aprenda aquí, pues lo pasaré a ustedes, ¿vale? Entonces, vamos a hacer La una hermana oración. dijo que el señor Happy Pippinger va a hablar sobre el tema de los eventos ahora actual Ahí que está está hablando, pasando. ahí ¿Sí? ya está hablando, por eso quiero cerrar para concentrarme La en eso. hermana puede decir después para nosotros, por favor, puede pasar. Claro que sí. Por supuesto, pero si me Bueno, dejan cerrar la reunión para concentrarme. Está bien. Es que está muy bueno el tema que acaba de dar, hermana. Sí, lo Excelente. sé, lo sé. Yo voy a hacer mi obra misionera. Vamos a orar, oremos. Amado Padre, te damos gracias por permitir reunirnos, porque toda la tierra se está iluminando con tu gloria. Por esa luz que nos diste el primer día, nuestra sabiduría más milenaria, con la que nosotros vamos a luchar y estamos luchando nuestras batallas desde ahora y hasta el final, y con la que sabemos que vamos a triunfar. Te rogamos, no nos dejes separarnos de ella y ayúdanos a que pronto tengamos canción de liberación en nuestros labios. Y ubíquenos pronto donde debemos de estar esperando para cuando vengas en las nubes de los cielos. En el nombre de Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Hermanos, un feliz sábado. Sigan leyendo el PDF, ustedes lo tienen y yo voy a concentrarme acá, ¿vale? Que tengan un buen apetito. Amén. Amén. Igual, Voy a... igual, igual espiritualmente. Amén. Dejar de compartir y voy a salir de acá y finalizar.